en Argentina, si vos te remontás un poco, como en toda Latinoamérica, el modelo de industrialización por sustitución de importaciones es como el paradigma que ocupa todavía espacio en un montón de conversaciones, ¿no? Mucha gente piensa en cuál es el empleo ideal, un empleo fabril, un empleo industrial, o a dónde hay que volver al mundo tal vez de los 50, 60, de las primeras industrializaciones, inclusive un poco antes. ¿Cuál es tu mirada frente a este modelo de desarrollo que vos me contabas recién y qué está pasando en el mundo, ¿no? Antes de que yo llegara al Growth Lab, Ricardo Hausmann y César Hidalgo habían sentado las bases de una teoría según la cual los lugares se diversifican, léase, aprenden a hacer cosas nuevas, abordando industrias que requieren capacidades productivas similares a las que ya están en el lugar. Entonces, si piensas que la ruta de expansión productiva de un lugar depende de cuáles son las capacidades que tiene hoy en día, esa ruta es específica de cada lugar, y entonces hay una parte del trabajo que es, dado lo que ya sabes hacer, qué cosas puedes aprender a hacer simplemente reempleando esas capacidades que ya tienes, que es todo la teoría de la complejidad económica. Y lo segundo es algo mucho más práctico, es decir, si todas esas cosas que me estás diciendo tienen tanto potencial, ¿por qué no han pasado ya de manera espontánea? Y si yo pudiera hacer una o dos cosas, ojo, una o dos cosas, para que esas cosas pasen, ¿cuáles serían? Entonces, difiere un poco del enfoque tradicional en nuestros países en desarrollo. Uno siempre piensa en todas las cosas que están faltando. Tú quisieras hacer carreteras, autopistas, escuelas, quisieras tener una administración capaz, un sistema de impuestos, que los negocios se registren rápido. Quieres hacer tantas cosas, pero solamente tienes dinero, capacidad administrativa y capital político para hacer pocas cosas. Y entonces nosotros tenemos una metodología que se diseñó en 2005 y que ha evolucionado mucho en la medida que se implementa, que se llama diagnóstico de crecimiento, que la utilizamos en la Ciudad de Buenos Aires, y es, si fueses a arreglar una o dos cosas para materializar las capacidades de desarrollo productivo de este lugar en específico, ¿cuáles serían esas una o dos cosas, ¿no? La gente, tú tienes razón, tiende a pensar en sustitución de importaciones, es demasiado intuitivo eso, y diversificarte a raíz de tus materias primas. Entonces, si tienes el tomate, la salsa de tomate es lo próximo, ¿no? Si tienes diamantes, pulir diamantes y vender joyas es lo próximo. Son maneras de pensar extraordinariamente intuitivas por razones distintas y equivocadas. En el caso de sustitución de importaciones, fue muy exitoso en América Latina. Digamos, los países de América Latina se industrializaron a partir de una economía muy poco industrializada que empezó a crear la capacidad de producir cosas que no podía importar. ¿Cuál es el problema de eso, Rosendo? Que en el momento que tú estás produciendo para el país, se te acaba la capacidad de crecimiento. Te hablo de Venezuela. Entonces había un empresario, Gustavo Cisneros, montó una fábrica de Pepsi Cola. Bueno, cuando le está vendiendo Pepsi a toda Venezuela, el crecimiento ya no puede venir de ahí, porque ya tiene el mercado. Entonces se movió a canales de televisión, y de ahí se movió a bebidas energéticas. Y entonces eso generó en nuestros países, en todos, una estructura de producción monopolizada alrededor de unos pequeños grupos que hacían muchas cosas bien, no bien, muchas cosas regular, pero no tenían competencia externa. En ese proceso nuestros países se industrializaron y crecieron mucho, y ese crecimiento, dependiendo del país, 20 o 30 años después, llegó a su tope. Y entonces ese era el momento, dependiendo del país, este momento llega en momentos del tiempo distintos, de decir, mira, llegamos hasta aquí produciendo muchas cosas mal y de una manera poco eficiente, y a partir de aquí tenemos que decidir cuáles son las cosas en las que nos vamos a especializar como país y destacar, y cuáles son las cosas que les vamos a importar a otros, y se las vamos a importar con el dinero que generamos de estas otras. Y ese salto al mercado internacional, muchos países eventualmente no lo hicieron. Caso Venezuela, la clase empresarial se resistió al proceso de apertura y eventualmente terminó serruchando el piso en donde estaban parados. A mí había algo que me parecía increíble de la teoría, que era, es como también for dummies, ¿no? Cuando las teorías económicas en general son hiper complejas, acá lo que dicen es, che, acá hay un árbol, hay un monito colgado de un árbol, ese monito no puede saltar 700 árboles para allá, no puede decir de repente, y yo quiero hacer no sé, vamos a decir, yo en Argentina quiero hacer, no sé, una industria que nunca se hizo en Argentina, no existe. Aeroespacial, claro. un hub aeroespacial. Decías, capaz que si ese monito salta para una rama que le queda un poco más cerca, se va desarrollando como vos decías, se ramifica o se va complejizando para otros lugares. Para darnos un ejemplo argentino, no sé si lo tenés acá a mano, en el atlas de complejidad que ustedes han construido, ¿cuáles son esos caminos para la Argentina, por ejemplo? Mira, la primera respuesta es que no hay caminos para la Argentina. El camino de Buenos Aires como ciudad, dadas las capacidades que tiene Buenos Aires, el talento extraordinario que tiene Buenos Aires, la creatividad,
no puede ser el mismo camino que para Rosario, no puede ser el mismo camino que para otra región. Pero igual tú y yo concluimos, mira, sería ideal hacer esta actividad económica en Argentina. Lo próximo que me vas a decir tú es, ¿Argentina? ¿A dónde? Claro. Bueno, es que Argentina tiene muchas diferencias. En el caso de Buenos Aires, donde nosotros lo hicimos, es muy evidente que el lugar tiene un potencial extraordinario para convertirse en el gran centro de servicios exportables al resto de la región. ¿Y por qué? Por el talento. Cuando nosotros entrevistamos 30, 40 empresarios en Buenos Aires y cuando construimos el mapa de complejidad económica específico de Buenos Aires, lo primero que detectamos es que existe un tremendo potencial para servicios que no es materializado porque, bueno, hay ciertos constraints. Pero lo que tú te preguntas de primero, que es el talento, las capacidades productivas, a Buenos Aires le sobran, digamos. Buenos Aires es uno de los sitios donde yo he trabajado, donde la capacidad y la profundidad de su talento es más amplia. Es simplemente un tema de preguntarse cómo la ciudad logra capitalizar ese talento para atraer la mayor cantidad de inversión posible que nos permita desarrollar estas industrias, no solo para Buenos Aires, que ya están, sino también como un centro de exportaciones de servicios para la región. Y dado que estos servicios en muchos casos son servicios creativos, servicios de IT, compañías tipo Mercado Libre o los unicornios que han salido de la ciudad, tú te puedes convertir en un hub de atracción de talento independientemente de que tú tengas una ubicación remota, porque eso no importa tanto cuanto exporta servicios. Esa es la vocación en particular que nosotros identificamos para Buenos Aires. No he trabajado en otras regiones, pero lo que te aseguro es que cada región, en función de lo que ya hace bien, tiene su propio set de vocaciones productivas y de bienes públicos que le hacen falta para que se materialicen, y ese es el trabajo que hay que hacer, digamos, focalizar las políticas públicas nacionales, porque muchos de los aspectos que evitan que estas cosas pasen son nacionales, pero hay otros que son del lugar. Y entonces tener una buena combinación y una buena coordinación. Yo he encontrado en mi experiencia que uno habla mucho de la coordinación público-privada y hace falta la coordinación público-privada y se habla muy poco de público-público. Para hacer estas cosas que tú y yo estamos hablando hace falta que el tipo de la ciudad, el tipo del conurbano, del Estado y la nación estén coordinados. Y este diálogo se le presta menos atención y tiende a fallar mucho. O sea, hay muchas iniciativas a los tres niveles que están completamente descoordinadas. Ese es el reto.